Bien, amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a continuar con las enseñanzas acerca del tema general, el liderazgo eficaz. Y yo le invito a que busquemos allá en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 1, su verso número 35. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para los que tienen su libro, pues es en la página número 11 que vamos a ver el día de hoy sobre el tema la oración del líder. Gloria al Señor. Marcos capítulo 1, su versículo número 35. Leamos ese versículo y estaremos orando por la enseñanza de esta noche. Decimos de la manera acostumbrada, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué cosa hacía? Oraba. Oramos al Señor. Gracias, amantísimo mi Dios, por permitirnos estar en este lugar. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, porque tuya es la sabiduría, tuya es el discernimiento, tuya es el entendimiento, mi Dios. Te pedimos en esta hora que tú tomes nuestras vidas, Señor, de los que estamos aquí, para llevar a cabo esta enseñanza que es importante para nuestra vida, para todos aquellos que son líderes, aquellos que, Señor, anhelan servirte, Señor. Tenemos que conocer todas estas cualidades y requisitos en el liderazgo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos que el tema de hoy es la oración del líder. La clase pasada decíamos que todo líder o todo aquel que espera o ansia llegar a ser un líder dentro de la congregación tiene que conocer muchas cosas acerca del liderazgo. Y una de las cosas del liderazgo es que el líder tiene que aprender a llevar una vida de oración. Y eso es algo que no todos, hermanos, nos gusta. No todo líder, hermano, puede llevar una de estas cualidades que tiene que tener en su vida, es acerca de la oración. Decíamos la clase pasada, para que los que no estuvieron puedan tener una idea, para que usted pueda entender la segunda parte. Decíamos que la oración es el canal o la vía de comunicación que tiene el creyente, porque a través de ella se puede hablar con Dios, porque a través de la oración podemos tener comunión con Dios. No hay de otra forma. Es la vía o el canal que nos lleva a comunicarnos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, decíamos que la oración fue muy importante, hermanos, en la vida de grandes hombres y mujeres en la Biblia. Decíamos, como los patriarcas, ellos se movieron bajo la oración. Decíamos que los profetas, a través de la oración, mantenían su comunión con Dios. 3. Hablábamos también de los reyes. Los reyes dependían de la respuesta de Dios.
Y para poder obtener la respuesta de Dios tenían que usar la oración con su vida. Pero decíamos la clase pasada que ninguno de ellos, ninguno de los grandes patriarcas, de los grandes profetas, de los grandes reyes o sacerdotes que podemos también referirnos, ninguno de ellos se puede comparar como Cristo oró. Es decir, amados hermanos, amadas hermanas, que ninguno oró como Cristo. Y es ahí donde podemos explicar o podemos resumir cuatro cosas que se diferencian de los demás hombres de oración. Cuatro cosas que sobresalen en Cristo y que podemos decir con seguridad que ninguno oró como Cristo. Número uno, Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la oración le dio un sentido de importancia. Es lamentable, es triste saber que para algunos de nosotros la oración no es tan importante. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera tan importante, nos acercáramos cuando hay oración. Si fuera tan importante, yo sé que cada uno de nosotros tenemos cosas muy importantes, muy valiosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero la oración tiene que ser también parte de ese valor, de esa importancia que le podemos llegar a dar en nuestra vida. Yo meditaba estas cuatro cualidades, las cuatro cosas que sobresalen en Cristo y que diferencian en los demás, y meditaba yo en estas cuatro cosas, porque cuando nosotros entendamos estas cuatro cosas, vamos a llegar a comprender por qué debo de orar. Repito, cuando encontremos el valor, la importancia de estas cuatro cosas, vamos entonces a entender por qué debo de orar. El Señor le dio un sentido a la oración como algo importante para su vida. Y nos insta o nos invita a que nosotros también lo tomemos así de la misma forma como Cristo tomó la oración, que es parte, que debe de ser parte de nuestra vida diaria, que debe de ser parte, amados hermanos, de nuestra vida. Desde que inicia nuestro día, desde que inicia nuestros labores, debe de ser tan importante. El texto que leímos, amados hermanos, ahí en Marcos capítulo 1, en su verso número 35, dice la palabra de Dios que levantándose muy de mañana. Mire qué hermoso este versículo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿En qué hora a usted le gustaría adivinar? La hora de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó a orar. Dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿En qué hora a usted le gustaría decir que el Señor tomaba como importante para iniciar su día la oración?
Si analizamos en la mañana, hermanos, ¿a qué hora aclarea y a qué hora aún todavía se mantiene oscuro? Algunos analistas dicen que probablemente sea 5 de la mañana, otros dicen 4 de la mañana, otros dicen 3 de la mañana, porque si agarramos como siempre decimos que esta es la hora de Dios, ya a las 6 de la mañana está clarito. Ya a las 6 de la mañana comienza a clarear. Cambia el tiempo, cambia la hora. La expresión de la Biblia dice levantándose muy de temprano, aún estando oscuro. Ahora la pregunta del millón: ¿será que nosotros le damos la misma importancia que Jesús lo tomó? Que aún levantándose muy de temprano, aún estando oscuro, dice, se fue a orar. ¿Será que eso lo hacemos nosotros, amados hermanos, amadas hermanas? ¿Será que nosotros lo hacemos, hermano? Antes de dar un golpe, antes de hacer nuestras actividades diarias, ¿será que estamos tomando la oración como lo tomó el Señor, que dice que le dio un sentido de importancia? Para Él era importante levantarse muy de mañana. Para Él, hermanos, era muy importante que antes de que hiciese otra actividad, el Señor tomara como número 1 la oración. Y todo líder cristiano, todo líder de la iglesia, es lo que nosotros tenemos que aprender del Señor, lo que Él hacía y lo que Él le daba, vamos a decir, ese toque de la oración que para Él era un sentido de importancia. Número 2, la oración que el Señor hacía no solamente le dio un sentido de importancia, sino porque sabía que ocupaba un lugar sobresaliente e importante en su vida. Fíjense, le dio un sentido de importancia. Y aquí, ¿sabe qué puedo encontrar aquí? ¿Por qué el Señor, antes de hacer cualquier actividad, se levantaba muy temprano? Porque durante el día, hermanos, podemos tener muchas cosas, podemos enfrentarnos muchas dificultades. Nosotros cuando nos levantamos no sabemos qué pasará durante las próximas 24 horas o menos de 24 horas, quitándole 8 horas de sueño. Puede ser que en el transcurso del día, hermanos, haya un accidente, haya una lucha campal espiritualmente. Esto es la importancia que debemos de tomar. Ahora, ocupaba un lugar sobresaliente e importante en su vida. Es decir, en su vida sobresalía la oración. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que tienen que sobresalir en nuestra vida, pero lo que debe de sobresalir más de nuestra vida es una vida de oración. Y miren, vamos a ver otra cita, Mateo capítulo 17, versículo 1. Repito, 17:1. Mateo 17:1. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte
alto. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Fíjense, la palabra de Dios dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. En algunos de los versículos, en una de las citas de los 4 evangelios, vamos a encontrar a Jesús orando solo. A mí me impresiona cuando leo esto acerca de la vida de oración de Cristo, es que dice que después de hacer milagros, después, hermanos, de liberar endemoniados, es más, ni los discípulos se daban cuenta, ni la gente se daba cuenta cuando Jesús se apartaba de ellos y se iba a orar. Repito, después analicemos que ora por la mañana, antes de que amanezca, comienza su día y se encuentra con enfermos, se encuentran con gente de verdad necesitada de la palabra, endemoniados. Esa era su jornada de nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra. Y después de que hacía la voluntad de su Padre, después de liberar a un endemoniado, después de sanar a un enfermo, después de darle vista a un ciego que a lo mejor se encontró en el camino, a hacer hablar un mudo, levantar un paralítico, porque lo encontramos varios milagros y sanidades de Jesús, hermanos, en su ministerio terrenal. Pero después de ahí se apartaba a orar, que incluso había momentos en que nadie se daba cuenta cuando se desaparecía el maestro. La Biblia narra que en un momento un grupo de personas buscaban a Jesús, que ni siquiera los discípulos sabían a dónde se lo había metido. Pero él se apartaba para orar. Y así era siempre. Porque la oración para él ocupaba un lugar sobresaliente. No era la fama. La gente divulgaba las cosas que Jesús hacía. Antes no había periódicos, antes no había Facebook, antes no había WhatsApp, sino entre la misma gente testificaban lo que Jesús hacía. Pero a Jesús no le importaba eso. La gente hizo famoso a Jesús. Él no se hizo famoso, sino la gente hizo que la fama de Jesús se extendiera. Pero eso para él no era lo que sobresalía en su vida, la fama, sino que él quería, hermanos, o veía en sí que lo que sobresalía era la vida de oración, porque a través de la oración, amados hermanos, comenzaba un día de trabajo, de necesidad, lo cual él necesitaba que el Padre se glorificara en su vida. Y para eso Jesús tenía que llevar una vida sometida de oración con Dios. ¿Cuánto la ven? 3. Porque Jesús veía que la oración era una necesidad. ¿Cuánto la ven? Repito, ninguno oró como Cristo. Y una de esas cualidades que sobresale es que para él sabía que orar era una necesidad. Hay una cita muy hermosa que dice Lucas 18:1. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre para no desmayar. Que en nuestra vida sepamos que orar es una necesidad.
Hay cosas en nuestra vida que hacemos porque sentimos, porque creemos que es una necesidad. Pero la oración no tenemos que dejarlo a un lado. La necesidad es parte la oración es parte de nuestra necesidad. Toda persona que vive una vida de oración, un día que no ore, se siente desesperado, afligido, porque sabe que la oración es una necesidad. 4. Porque Jesús sabía que era la manera de conversar con su Padre. Repito. Porque Jesús sabía que a través de la oración era la manera de conversar con su Padre. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Por eso, amados hermanos, se iba muy de temprano a hablar con Dios. Hay cosas, amados hermanos, ojo aquí, hay cosas que podemos platicar estando con toda la familia, hermanos. Cuando hablamos de hablar, de platicar, hay cosas que podemos platicar cuando estamos con toda la familia. O cuando estamos, hermanos, conversando con 2 o con 3 o con 4 personas a la vez. Pero hay cosas, hay pláticas, hay conversaciones que no podemos platicar o conversar estando toda la familia, ni tampoco con ciertas personas. Cuando hay un momento de conversar, de platicar con alguien, hay a veces que lo que tenemos que hacer es en privado, en secreto. Jesús sabía que la oración era la manera de poder conversar con su Padre en secreto. Y eso no era estando con los discípulos, no estando con la multitud, sino que sabía que la manera de conversar con su Padre era a través de la oración, pero a solas. Por eso se apartaba, por eso se iba en la mañana, por eso, hermanos, se iba en la noche. Y fíjense, dice la expresión de la palabra que a veces amanecía ahí, hermanos. Amanecía horas y horas platicando con su Padre. Mateo capítulo 14, versículo 23. Mateo 14, 23. Dice, despedida la multitud. ¿Se da cuenta? Hay cosas que podemos conversar con gente, con la familia, con personas, pero hay conversaciones que tienen que ser en privado. Y dice aquí, despedida la multitud, subió al monte a orar. ¿De qué manera? Dice, aparte. Y cuando llegó la noche, vimos un versículo que oraba en la mañana. Ahora, este versículo dice que al llegar en la noche, subía a orar aparte y ahí estaba solo. ¿Se da cuenta? Oraba en la mañana, oraba en la noche, y usted cree que no oraba al atardecer. Claro que sí. La oración de los judíos en el tiempo de Daniel, dice la Biblia que Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Dice que Daniel oraba 3 veces al día. El Señor oraba cada momento. Esto nos enseña que nosotros tenemos que orar cada momento. No cuando allá. Es más, a veces la persona, hermano, dice, pues yo voy a orar cuando yo sienta. Yo voy a acercarme a orar a Dios cuando yo lo sienta. Ahora yo les pregunto, ¿en algún momento vamos a sentir la ganas, el deseo de orar?
La Biblia dice que cuando Jesús tomó aparte a algunos discípulos y los llevó, hermanos, y subieron al monte, y luego le dice, quedaos aquí, venad juntamente conmigo, orad juntamente conmigo. Dice que el Señor fue y empezó a clamar al Padre. 1 hora. Si alguien pregunta cuánto es la oración mínima, Jesús les reprochó a ellos, bueno, hasta que ustedes no pudieron orar por lo menos 1 hora conmigo, porque dice que las encontró varias veces durmiendo. Y eso que le dijo por lo menos 1 hora. Pues hay expresión de la palabra, dice que le llegaba, amanecía y él seguía ahí. Alguien dirá, bueno, es que era el Hijo de Dios. Pero ya hay algo, hermanos, que podemos llegar a aprender cuando tomamos nuestra oración como algo importante, algo sobresaliente, algo necesario. Es que cuando empieza usted a tener una comunión verdadera, una comunión genuina con Dios, no se va a dar cuenta cómo pasa el tiempo, hermano. Y a veces nosotros somos conformistas, que oramos a Dios cuando ya no tenemos nada que decir, ya nos levantamos. 2, cuando comenzamos a sentir que nos empieza a doler, ¿qué cosa? Las rodillas, o cuando comenzamos a darnos cuenta de que ya nos estamos durmiendo y cabeceándonos. Alguien en una ocasión preguntó, pastor, ¿y cuál es la forma correcta de orar? La Biblia encontramos que hay gentes que oraban de pie, otros de rodillas, otros tirados al suelo, hermano. La Biblia dice en Hechos, en la iglesia primitiva, cuando vino el Espíritu Santo, dice que estaban ellos sentados orando. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que el Señor desea que nosotros oremos. Si nos cansamos un momento de rodillas, parémonos. Pero sigamos orando. Ya nos cansamos de orar parados, bueno, vamos a sentarnos. No se vaya a acostar, hermano. Sí, pastor. Muy similar a la oración judía. Amén. Una de las lamentaciones, hay una oración que se llama la oración Mesías. Ahí está parado, pero está esa es la oración Mesías. Y no para como el reloj que está contando el tipo de oración Mesías, una oración Mesías. Amén. Preparado y de rodillas o local para relacionar también. Pero estando parados estamos ahí así no se duerme. Claro que ya, pues si se llegan a dormir ya saben que se va a escuchar el porrazo, ¿no? Es decir, hermanos, que sea cual sea la forma o en las ocasiones que se mediten, hermanos, sigamos orando. Sigamos orando. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es decir, entonces, amados hermanos, que encontramos también en Mateo capítulo 26, en su verso 36, vamos a leer del verso 36 hacia adelante. Miren, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Esto le dijo en general, pero luego dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Comenzó a qué cosa el Señor? A entristecerse y a angustiarse. Mire los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Había momentos que había tristeza, había momentos que había angustia, y dice en gran manera. Esto nos enseña que en cualquiera de nuestra vida diaria, en nuestro caminar en el camino del Señor, ciertamente va a haber, hermanos, gozo, alegría, paz, pero hay un momento en que va a haber tristeza en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿qué tristezas pueden haber en nuestra vida, hermano, en nuestro corazón? ¿Qué hacemos nosotros, amados hermanos, cuando estamos tristes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amados? Cuando estamos tristes, ¿qué hacemos nosotros? Aparte de llorar hasta donde queramos. Otros se encierran en su cuarto y dicen, no quiero hablar con nadie, no me hablen. Aparte de que cuando se enoja, dice lo mismo, pero cuando está triste igual, dice, no quiero hablar con nadie. Se encierra y hasta no comen. Si no va a comer, mejor ayune, ¿verdad? Sí, buscamos a veces remedios para la tristeza. Cuando aquí nos quiere enseñar algo, que cuando estemos tristes, oremos para que esas tristezas se convierten en gozo. Cuando estemos pasando en angustia, el Salmo 50:15 dice, búsquenlo, amados hermanos, ¿qué dice Salmo 50:15? E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué nos enseña también? Que aún en medio de la angustia tenemos que invocarlo, tenemos que orar. Salmo 50:15 dice, invócame. ¿Cuándo? En el tiempo de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Sigamos leyendo Mateo 26:37. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjese, el Señor, y en otros versículos que encontramos cuando resucitó la hija de Jairo, también ahí tomó solamente 3 de todos los discípulos que tenía, tomó 3. Ahora aquí los lleva, bueno, ya los llevé para que vean mi poder, ahora me los llevo, pero también para orar. Fíjense qué enseñanza tan hermosa, pastor. Estos mismos discípulos que fueron llevados aparte para orar, estos mismos también participaron para ver cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo. Como queriendo decir, bueno, ¿ya ven cómo se glorifica el Padre? Pero no es nada más así. Y ahora le dice, ahora les voy a enseñar lo que hago yo para que el Padre se glorifique en milagros. Y dice, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Y a dónde nos llevó? A orar. Y dice, ahora le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Mire, ahora, hermanos, la forma en que él oraba también así. Se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, fíjense, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú.
Aquí encontramos en este versículo la necesidad de que Él no hiciera su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del Padre. La importancia, amados hermanos, de que Él mismo está diciendo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y analicemos, hermanos, cuando fue llevado hasta donde iba a ser crucificado. Llevó una vida de oración para soportar, para aguantar, porque sabía que se estaba cumpliendo o que se iba a cumplir la voluntad del Padre, lo cual le envió a su Hijo a la tierra. Es por ello que en todo tiempo Él oraba para que la voluntad de Dios se cumpliera, hermanos, a la perfección. Cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de conversar, dejamos de tener comunión con el Padre y comenzamos a sentir o ver que la oración es parte de nuestra necesidad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Entonces encontramos el Señor que oraba en la mañana, al atardecer y al llegar a la noche. Y miren, amados hermanos, ahí donde dice, entonces yo le digo, mi alma está muy triste hasta la muerte. la pregunta, ¿por qué estaba triste, hermano? Todavía decir, o sea, ya dijo una se dijo hasta la muerte. Amén. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué esta expresión? ¿De qué estaba triste el Señor? Porque yo creo que, bueno, o sea, como dice usted, ¿de qué será que estaba triste? Porque yo creo que él ya sabía que tenía que morir. Ya sabía eso. Él ya sabía. Para eso lo mandaron. Sí, pues él ya pensó que lo tenía muy triste. Aquí, ¿iba a comentar algo, pastor? Bueno, nada más es que la pregunta no es por qué estaba triste. Puede haber un aspecto, bueno, las dos cosas son aspectos espiritual y humano. Poniendo el ejemplo de la muerte de un familiar, vamos a decir, bueno, en el caso, yo lo voy a decir por lo que acaba de pasar en la familia. Yo recuerdo que mi madre se le manifestaba más su rostro, su aspecto de tristeza, porque ella no quería dejar a su familia, porque ella pensaba en el miedo que casi se crió. Ella fue criada con mi hermano Manuel, porque lo llamaba mucho, porque, etcétera, la estamos viendo en un aspecto físico, humano. Y cuando dice que él estaba triste, porque ciertamente él decía que el espíritu está puesto en la carne enferma. Para él sabía, como acaba de mencionar, que ya llegaba su hora y tenía que cumplirse. La tristeza invade cuando sabemos que ya no vamos a estar con ese familiar. Vamos a decir Cristo que usaba sus discípulos. Y algunos no habían racionado, no habían madurado, algunos ya iban más avanzados a buscar la liderazgo, pero no todos el mismo nivel, ¿verdad? Entonces Jesús se preocupaba en sus discípulos, todavía le hacía falta estar con ellos, ¿verdad? Dios, el Padre nuestro que tuvo mucho tiempo al Señor sobre la tierra, solo manifestar algunas enseñanzas a sus discípulos, ¿verdad? Pero la
hacía falta o necesitaban, ¿verdad? Y por eso cuando le tomaba parte, hacía que viera su gloria, como para hacer tranquilo, hermoso, glorioso. Pero eso no siempre estaría bien. Pero era la venía Cristo, parte de los discípulos se quedan desorientados. O sea, la tristeza humana de Cristo era de que tenía que abandonar y dejar un lugar con la capacidad. Él sabía que él había cumplido la voluntad del Padre. Pero en sí, la tristeza, como en el Getsemaní, la batalla espiritual y la física, va de la mano. Amén. Siguiendo con lo que el pastor decía, número 1, por la humanidad. Número 2, por sus discípulos. Y número 3, por su familia. Por su familia. Aquí con los discípulos, porque iba a acontecer muchas cosas que el Señor ya había advertido. ¿Cómo cuáles? La traición de Judas, la negación de Pedro. ¿Usted cree que eso no le, como humano, le dolía, le entristecía? Ahora, ¿usted cree que Jesús no sabía? Yo analizo esto, hermano. Ya en algún momento le dimos la enseñanza de Judas. Pero ¿usted cree que el Señor no sabía quién se iba a salvar y quién se iba a perder cuando los dos tenían la oportunidad de salvarse? Pero lamentablemente uno de sus discípulos, quien convivió con él, así como los discípulos, lo que dice el pastor, cuando el Señor ascendió al cielo, ellos se quedaron tristes, se quedaron atónitos. ¿Por qué? Porque ya se habían acostumbrado, hermanos, a vivir con el Señor. ¿Usted cree que el Señor no así de la misma forma con los discípulos y saber que uno de los 12 se iba a perder, hermanos, y iba a ser hijo de perdición y se iba a ir al infierno? Sí, porque pues nos enseña que él tenía sentimientos cuando dice que se entristecía y se angustiaba, es porque el Señor también tenía sentimientos como. Así es, hermano, y aparte de que pues el Señor dijo una expresión, ¿verdad? ¿Quieren ser mis amigos? Él veía, hermanos, a sus discípulos también, hermanos, como siervos, pero también los veía como amigos. ¿Y cómo se siente, hermano, en el lado humano cuando un amigo traiciona a su amigo? Y como decía el pastor, solamente lo vamos a comprender, hermano, en el sentido de la persona que está a punto de fallecer, piensa en todo mundo, hermano. Lo que expresaba el pastor en algún momento cuando le decía a su mamá, ¿verdad?, a los demás, atienden a todos, que nadie se vaya sin comer. El sentimiento, el sentir, hermano, le preocupaba a la humanidad porque él sabía que no todos iban a aceptar ese sacrificio que él daría su vida en la cruz del Calvario. 2, sabían los discípulos qué pasaría. Y 3, su familia, su madre. Por eso que él, estando en la cruz del Calvario, le importó tanto su familia que le dio hermano, aparte de los mandamientos y de las obligaciones y las responsabilidades como un discípulo, también le dio, dice a su discípulo amado, la obligación y la responsabilidad como un hijo hacia su madre. Y le dijo, hijo, aquí está tu madre. Porque Jesús tomó ese papel después de la muerte de José como hermano mayor. Pero él sabía que ahora, a partir en ese momento y ascender al cielo, ahora le dejaría la responsabilidad a su hermano Juan. Si estas 3 cosas, En Israel era una costumbre esa de que, por ejemplo, el mayor tenía que hacer. Bueno, hoy en día también aquí el mayor, si tiene sentimientos, se hace cargo. si tiene sentimiento, y si no, pues ahí lo abandona, Pero en ¿verdad? Israel se da esa costumbre. Amén. Así es. El mayor se hacía responsable. Así es.
¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Bien. Fíjense, amados hermanos, que en la Biblia nos muestra que el Señor oraba en el desierto. En los montes. Ese era su lugar. Ese era su lugar. El Señor les quiso dar una enseñanza, aparte de todo esto que acabamos de ver. El tiempo se nos fue, porque la oración es un tema muy extenso, un tema muy largo, y más sobre si hablamos de Cristo, hermano. Pero el Señor, además de hacerle entender todo esto a sus discípulos, también les hablaba sobre la ostentación y sobre los errores que se pueden cometer en las oraciones. Cuando hablamos de la palabra ostentación, queremos, hermanos, referirnos a que una persona siempre lo da a demostrar. La palabra ostentación es la demostración en la que se muestra algo. Y es ahí donde el Señor les explica lo que dice, que hay de los hipócritas, hay de aquellos que usaban la oración pero para ser visto de los demás. Cuando dice, y ya ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Miren lo que dice Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Entonces decíamos que la palabra ostentación es la demostración en la que se muestra algo. Pero tenemos Mateo seis, 5 y 6. Y cuando ores, este es el consejo que le dio a los discípulos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita, hermanos? Hipócrita. Una persona que vive de apariencia. Eso es. Persona que en su comportamiento tiene una gran inseguridad y eso lo lleva a llevar a actuar y camuflar, dice camuflar su forma de ser cuando está enfrente hacia los demás. Ahora, esto tiene que ver también con la palabra hipocresía. La hipocresía es el acto en que un individuo se comporta de forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo, o de actuar, dice, en acuerdo a principios que al mismo tiempo se critican. Es decir, que el objetivo que se le da a alguien es el objetivo que se le da a quien actúa con hipocresía, porque finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es.
Acá hay dos casos, dos cosas. Aparenta sentir lo que no siente. Ese es número uno. Lo que no siente. ¿Alguien puede decir que ama cuando no siente amor? Y eso le cuestionó a Pedro. Pedro, ¿qué dijo cuando el Señor anunció otra vez? Dice que iba a morir. Salió de su boca, pero no salió de su corazón. Aparenta sentir lo que no siente. Y Pedro estaba diciéndole: Señor, yo te amo, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, a la muerte. Habrá alguien que puede acercarte, hermano, a él y darle un abrazo a la que quiere decir: hermano, Dios te bendiga. Cuando le amo en el nombre del Señor. Pero eso le pasa, puede pasar al pastor, puede pasar al esposo, puede pasar al esposo. Ahí va yo. ¿A dónde puede haber hipocresía? Le comentaba hace unos días que alguien hasta reprendieron al hermano cuando dijeron: ¿cómo puede ser posible que el diablo esté en la iglesia? Eso ya es apostasía. ¿Usted cree que en la iglesia no hay hipocresía? Lo reprende y no tiene montado el impuesto. Imagínense, Judas comía junto, tomaba del mismo plato. ¿Se da cuenta? Si eso le hicieron al maestro, ¿qué será de nosotros? Un hipócrita es aparentar sentir lo que lo que no siente. Dos, aparenta ser lo que no es. Explico esto porque el Señor le estaba dando un consejo a los discípulos sobre la forma correcta de orar y la forma incorrecta. Y le dice: cuando ores no seas como los, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, pero su objetivo de ellos es para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y será que no podemos utilizar la apariencia en el matrimonio, hermano? Para ser visto a los demás. Ahí van la parita bien agarrado de la mano. Eso es amor. Hasta le abre la puerta de su coche. Pero cuando llega a la casa, sí, también le abre, pero para zorrajarle en frente del nariz. Ya suéltame, ya llegamos, ¿verdad? Ya llegamos a la casa. Suéltame o no soy capaz. Entonces, esto pasa, hermanos, y por eso el Señor le aconsejaba, hermanos, a sus discípulos a que no cometieran lo que hacían los fariseos. Y no solamente eso, sino el versículo 7 también analicemos y dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su
palabrería serán oídos. Hay gente que hasta se golpea en el pecho. La Biblia habla de fariseo y el publicano. Uno de ellos no oraba mucho. Simplemente decía, sé propicio a mí. ¿Que soy qué? En cambio el otro utilizó palabrerías. Señor, te doy gracias porque diezmo, porque doy a los necesitados, porque voy, bueno, por lo menos una vez a la iglesia, pero y empezamos a hablar muy, y decir hago esto, hago el otro y aquello. Y dice ahí, pensando que por tanta palabrería vamos a ser escuchados. Y ahí analizamos esa historia, porque dice, ¿quién de los dos fue escuchado por Adonai? Porque qué tanta la palabrería lo llevó, hermanos, a decir, te doy gracias porque no soy como este. ¿Qué cosa hubo ahí ya? A ver, hermano, ¿qué cosa hubo ahí? Él empezó bien bonito con su palabrería, lo que hacía, diezmaba, hacía esto, pero luego de tanta palabrería que tanto se emocionó, le dijo, y te doy gracias, Señor, porque no soy igual como este pecador que está aquí. Se convirtió en juez, juzgó, siendo que él era perfecto. Dice que él no tenía necesidad. Él estaba perfecto. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Por eso dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piden que por su palabrería serán oídos. En el llamado Sermón de Monte les enseñó un modelo de la oración. Algunos vienen ya ahorita, hermano, ya cuando estamos terminando. ¿Seguimos o terminamos? ¿Le pasan la copia al hermano? Sí, el domingo se avisó que era a las 6. Quizás nos confundimos algunos. Sí, la hermana vino ahorita. Ahí le pasan la copia. O se quedan ustedes y le explican, yo ya me voy. Bueno, veamos este puntito y nos vamos. Veamos Mateo capítulo 6. Versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10 al verso 15. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo tenemos ahí, Mateo. Dice, venga, bueno, vea, del verso 9, perdón. Verso 9, porque ahí empieza, disculpe. Verso 9. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Repito, Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Vamos con la ayuda de todos, vamos a descubrir algo aquí. Cuando el Señor le dice a los discípulos, porque los discípulos se acercaron y dijeron, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor entonces le explicó diciendo, ¿qué cosas no van a hacer? No vayan a hacer esto como lo hacen los fariseos y los religiosos. Y les empezó a decir, de esta manera van a orar. Y le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense cómo comienza esa oración el verso 9. Comienza una oración de adoración. Cuando usted dice, Padre nuestro, tú eres santo, Dios bueno, misericordioso, usted puede utilizar esas expresiones al comenzar la oración. Fíjense, hermanos, que les decía yo, hermanos, que en San Manuel, en Tenerife, me impresionaba ya los niños cuando nos tocaba dar enseñanza de niños, porque ahí los maestros de niños ocupaban varios hermanos de la iglesia. Y cuando a mí me tocaba, hermanos, a dar, bueno, teníamos material para proyectar. Usted sabe que los niños, si les predican así, se van a dormir y se aburren. Hay que buscarle. Pues yo tenía un material en una pantalla para mostrarles. Y ahí estaban los niños, hermano, no se me dormían. Pero ellos en algún momento me dijeron, hermano, denos una enseñanza acerca de la oración. ¿Cómo podemos orar? Y fíjense que yo les enseñaba de algo que en algún momento vi y les dije, aquí vamos a utilizar las manitas. Le dije yo a los hermanos que estuvieron a la clase pasada, les dije, vamos a unir la clase de niños con el liderazgo para que sea un poco más divertido. Le digo, vamos a utilizar, este es de una mano de una persona gorda, muy gordita y chaparrita porque los dedos están chiquitos. ¿Sí? Y le decía a los niños, con esta cita de la Biblia de Mateo capítulo 6, verso 9, el primero cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es de adoración. ¿Cómo vamos a empezar orando, hermanos? Dándole alabanza. Y cuando hablamos de alabanza, no solamente significa que cuando usted canta, Dios está aquí, sino alabanza también, de darle alabanza de labios, de corazón, es cuando usted empieza a clamar y decirle, Santo, tú eres eterno, Rey de reyes, Señor de señores. Usted recuerda todo lo que el Señor es y lo que el Señor, lo que a nuestro Dios le gusta escuchar de nosotros cuando lo alabamos, cuando le adoramos, cuando decimos lo que es para nosotros. Por eso dice, Padre nuestro. Estaba diciendo que a través de la oración, hermano, es decirle lo que significaba, lo que ellos les significaría, hermano, Dios hacia ellos. ¿Qué significa Dios para usted? El hermano él dice, Padre, bueno, en la oración dígale cuando comience, Padre. A ver si no me meto en problemas. Hermana Cristina, ¿cómo le dice a su esposo para que le escuche usted? Porque hay momentos que a veces nosotros nos hacemos de oídos sordos y ahí está la esposa, hermano, hablándonos y como que no escuchamos, para que usted se atreviera y escuchara y diga, ¿cómo le empieza a expresarse, hermano, a su esposa? No sé si lo voy a meter en Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer al revés, pues. Para que no se nos haga. Empezamos a decir, mi amor, gordito,
precioso. Como que eso nos sacude, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque cuando nos dicen, hey, tú, no piensas comer. Pero eso, cariño, mi amor, bonito, mándame. Sí, mi amor, hasta le sonreímos a la esposa. Pero ahora se toma. ¿Cuánto alaban el nombre? Sí, es más, los ejemplos de los niños, hermanos. Los niños, bueno, sabe ya sabe, ¿verdad? La manera en cómo quiere que yo le escuche, cómo me habla, papito lindo, hermoso, precioso. Esto es porque me quiere pedir algo, sí, pastor. Bueno, lo que pone el ejemplo del hermano es que para saber a quién dirigir, lo que dice el hermano, y la hermana habla, no se tiene que dirigirse a él directamente. Pero si la hermana dice, venga a comer esto, pues no tiene sentido, pero si se dirige ya, Con buenos términos. Y la otra parte está claro porque dice Padre, cuando orares, Padre, lo que sea, nos está enseñando a quién debemos. Amén. Porque a veces no sabemos a quién nos Está enseñando a reconocer quién es. Primero es el Padre. Así. Amén. 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 ¿Sí? ¿Ya vio? Entre todos hacemos unión hacia quién va dirigido su oración y el segundo, qué es lo que significa para usted. Yo creo que cuando entendamos esto, hermano, vamos a pasar más tiempo porque le vamos a decir todo lo que él es. Pero también tenga cuidado, dice, las vanas palabrerías. O sea que cuando usted comienza a orar es porque usted siente en su corazón lo que significa Dios en usted. No me vaya a cometer el error de que muchos dicen Diosito. Diosito es un ser pequeño. Dios. Por eso en la Biblia se da cuenta, hermano, que siempre la Biblia nos maneja dos tipos de fe cuando se nos habla de Dios. Por ejemplo, siempre Dios, cuando es el Padre, tiene la ley en mayúscula. Y para cuando se interpreta a los dioses, que son los otros, por parte de Satanás, la tienen en minúscula. Así es. Y hay otros que nunca vayan a hacer eso, escribir así, porque no es Dios, es otro Dios. Siempre es escribir con mayúsculas. Dios, Jesús, Cristo. Ahora, y la forma de expresarnos también es Dios, Padre. ¿Sí, hermano? ¿Sí, pastor? También, bueno, lo que vamos haciendo es cometiendo, porque no aprendemos tanto de Cristo como estamos viendo ahí en la Biblia, como el Señor enseñó al discípulo. A veces aprendemos de otros como oran, porque se oye bonito, Diosito, papito lindo, y cuando digamos que es incorrecto, papito lindo, es incorrecto. Aunque parece que le estamos haciendo bonito, pero no, eso es una palabra muy... Lleva una pronunciación muy... Sí, no es honesta, no es espiritual, más normal, o sea, más humano. Esa palabra es más humana Y espiritual. Así es. Lo decimos porque eso se ha visto con otras personas, no de nosotros, si no aprendamos cosas que no, porque eso es bíblico. Padre, ¿verdad? Mayúscula y ahí sí. Amén. Mi Dios, mi Padre Celestial, mi Señor, bendito Dios. Dios mío puede ser igual. Sí, es aceptable, Dios mío. Son expresiones correctas. ¿Sí? Por eso esto al Señor también le importó dejarles esto sabido a los discípulos. La forma correcta de orar. Eso es el... Si quiere hablarme con amor,
Amén. Cantar y alabar y Exaltar, Hubo una ocasión que un inconverso dijo esto cuando estaba orando. Chuchito, por favor escucha. Entonces, no es la manera correcta. Entonces, esa es la primera mano, el primer dedo. Adoración, alabanza. Bueno, hermano, lo dejamos hasta aquí. de hecho,